Bienvenidos a la sección número 20 de la materia La doctrina bíblica del santuario. Surge aquí una pregunta importante sobre un aspecto que confunde a muchos y les roba su oportunidad de paz interior, a menos que lo comprendan bien. El arrepentimiento lo experimenta el hombre estando en amistad con Dios o en enemistad con Dios. Repito, el arrepentimiento lo experimenta el hombre estando en amistad con Dios o estando en enemistad con Dios. O lo que es lo mismo, se arrepiente el hombre estando en amistad con Satanás o en enemistad con él. Para opinar tienen que usar el micrófono, porque si no, no queda en la grabación y las personas que lo ven no saben qué fue lo que se opinó. Nosotros sí, pero los que ven el video no. Había. ¿Cuál es el acto que hace que el arrepentimiento del hombre se dé? Éxodo, o más bien Hechos 5:31. Dice, a este, hablando de nuestro Señor Jesús, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, ahora vean, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Según este texto, ¿qué es lo que produce arrepentimiento en el corazón del hombre? La exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Noten, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. Les decía que según ese texto, os preguntaba, ¿qué es lo que produce arrepentimiento en el corazón del hombre? Y el texto dice que la exaltación de Cristo es la que hace posible el arrepentimiento. La exaltación de Cristo como príncipe y salvador. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué la exaltación de Cristo como príncipe y salvador da arrepentimiento? Como que no está muy claro eso, ¿verdad? Por lo menos ahí. ¿Y qué relación tiene esto con nuestro estudio? ¿Qué relación tiene el arrepentimiento con la enemistad que Dios pone en el corazón del hombre contra Satanás? ¿Qué viene primero? ¿La enemistad que Dios pone o el arrepentimiento? Esto nos lleva al segundo aspecto de nuestro estudio de Génesis 3:15, que está en la segunda frase del texto. La primera es, y enemistad pondré. Ahora dice, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. ¿Cuál es el segundo aspecto? La enemistad prometida por Dios entre las dos simientes es contra Satanás y sus aliados o seguidores, sean estos ángeles caídos o seres humanos. Voy a repetir eso porque van a notar cómo es muy importante cada elemento. La enemistad prometida por Dios entre las dos simientes es contra Satanás y sus aliados o seguidores, sean estos ángeles caídos o seres humanos. Y aquí entramos en un asunto extremadamente delicado. No fácil de comprender por algunos.
y por ende muy fácil de malentender. En el desarrollo, por lo tanto, de esta segunda sección, buscaremos la respuesta a las últimas preguntas formuladas. Vamos por partes. ¿Contra quién es la enemistad que Dios pone? Mateo 13, 24 y 25. Mateo 13, 24 y 25. Dice así. Les refirió otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante. Ustedes saben que cuando Jesús decía esto, lo que está diciendo es se parece a, podemos compararlo con, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla, eso es simiente, en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. Y el verso 28. Y les dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Qué cosa? Sembrar cizaña, semilla mala. ¿Quién es el sembrador de la buena semilla o la simiente? Verso 37. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo mismo. ¿Qué es el campo? Verso 38. El campo es el mundo. ¿Qué es la buena semilla? Verso 38b. La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios. ¿Cuál fue el primer hijo de Dios entre los hombres? Ese es fácil. ¿Cuál fue el primer hijo de Dios entre los hombres? Adán. Adán. Lucas 3:38. Hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Es lo que tenemos en esta genealogía. El primero llamado hijo de Dios entre los seres humanos, Adán. ¿Quién es el enemigo? Mateo 13:39. ¿Quién? El que sembró la semilla mala es el diablo. Su simiente, verso 38. Los malos y los que le siguen. ¿Cuándo sembró Satanás su semilla? Que enemistó al hombre con Dios. Al ser aceptada esta semilla. ¿Cuándo la sembró Satanás? ¿Qué dice el texto? Mateo 13:25. Cuando el hombre dormía. ¿Qué es en la Biblia el dormir en este contexto? Muchas preguntas estoy haciendo, ¿verdad? ¿Qué es en la Biblia dormir? No velar, estar descuidado ante el enemigo. Primera Tesalonicenses 5:6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. O sea, dormir, ¿qué es? No velar y no ser sobrios. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Marcos 14:37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, ¿por qué entró en tentación y cayó Adán? Por dormir, por no velar ante los acechos de Satanás que trabaja encubierto en la noche, en las tinieblas.
Vean cómo lo expresó Elena de White. El conflicto inminente, capítulo 3, página 31, la edición digital. Dice, si Satanás se hubiese presentado en su verdadero carácter, habría sido rechazado en el acto, pues Adán y Eva habían sido prevenidos contra ese enemigo peligroso. Pero Satanás trabajó en la oscuridad, encubriendo su propósito a fin de poder realizar mejor sus planes. Bien, volviendo a nuestro punto entonces, la enemistad que Dios coloca en el hombre es contra Satanás y su simiente. ¿Y esto en qué nos ayuda a comprender lo alusivo al arrepentimiento? Es sencillo entenderlo. El arrepentimiento, como es sabido por todos, ¿en qué consiste? Dos cosas. Ustedes lo saben. Uno, dolor por el pecado. Y dos, disposición a cortar con él, abandonarlo. Esas son las dos cosas que identifican el arrepentimiento. Dolor por el pecado cometido, reconocimiento, por supuesto. Me duele porque reconozco que lo hice. Y una disposición a cortar con él, abandonarlo. Eso es arrepentimiento. Pero para reconocer el pecado en mi vida y entonces abandonarlo, primero necesito identificarlo. ¿De acuerdo? Saber qué es lo que Dios define como pecado. ¿Y qué es lo que Dios define como pecado? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. No hay nada complicado ahí para entender. Ahora, bien, mientras el hombre está en amistad con Satanás, comparte, acepta, cree los conceptos de él. ¿De acuerdo? Del diablo. Y es concepto de Satanás que transgredir la ley de Dios no es pecado. Y esto debido a que Dios no puede culpar a las personas, según Satanás, en tal caso, porque las estaría culpando de algo que no es malo. Y a esto añade que Dios no culpa a los que no cumplen su ley, porque Dios sabe que esa ley es imposible de guardar. Y aquí está acudiendo aquí Satanás contrariamente a sus argumentos, porque a él no le importa contradecirse. Con eso está diciendo, Dios es justo. Y no los va a condenar a ustedes por violar una ley que él sabe que no puede guardar nadie. Y de pronto le cambia hasta el papel y le dice que Dios es injusto porque pide que se guarde una ley que nadie puede guardar. Y usted pregunta, ¿y cómo lo entiendo? No se puede entender la naturaleza de Satanás, es una contradicción. Él mismo es una contradicción en sí. El pecado es contradicción. Y esa es la naturaleza que lo caracteriza a él. El que está en amistad con Satanás maneja ese concepto, porque ese es el concepto del maligno. Repito, es un concepto doble y contradictorio. ¿Lo comuniqué bien? En primer lugar dice, Dios no va a culpar porque Él es justo. Esa es la idea que mete. ¿La ha escuchado usted? Dios no lo va a culpar a usted, Él no le va a cerrar el cielo porque usted no obedezca completamente su ley, siempre lo va a meter al cielo. Por supuesto que Él no se identifica como Satanás cuando dice eso. Pero es su doctrina, es su enseñanza.
que lo que hace es sembrar en usted el concepto, tranquilo, tranquila. Dios te meterá al cielo aunque te encuentre violando su ley. Pero por otro lado, repito, Él enseña, Dios es injusto, fue lo que dijo a los ángeles. Pide que guardemos una ley que nadie puede guardar. Y ahora resulta que es justo porque no nos pide que la guardemos. ¿Cómo cambian sus métodos? De acuerdo al momento, a la circunstancia, a la época en la que vivimos, para cumplir siempre sus propósitos. Una mente maestra que tanto ha tratado con el mal y la mentira que se engañó a sí mismo y se cree las mentiras que le enseña, como si fueran verdad. Pero entonces, ¿cómo una persona que maneja ese concepto se puede sentir mal por transgredir la ley de Dios? ¿Cuál concepto? De que Dios ya no le pide que la guarde. O que Dios no le pide que la guarde porque es imposible. Una persona que maneja ese concepto se siente mal porque no alcanza la perfección. Pregunto. No, porque a él se le ha enseñado, eso es lo normal. Eso es lo que Dios espera de ti, que la luches, pero no vas a alcanzar nunca la perfección en este mundo antes de que Cristo venga. Entonces, como una persona que maneja ese concepto se puede sentir mal por transgredir la ley de Dios. Nunca lo hará. Nunca se sentirá culpable por violar una ley que él cree, según le ha enseñado Satanás, que en ese caso es su amigo, que es imposible de guardar. Estoy transmitiendo el concepto, sí. Nunca experimentará esa persona el arrepentimiento, que es dolor por el pecado cometido y disposición de abandonarlo, mientras continúe en amistad con Satanás. Les dije que esto era delicado. Algo tiene que ocurrir en esa persona desde afuera que le haga pensar diferente, que le lleve a aceptar los conceptos de Dios acerca de su ley y no los de Satanás. Algo tiene que cambiar en él, en su archivo de conceptos, a fin de que pueda razonar que la ley de Dios sí se puede cumplir en su totalidad en Cristo y que transgredirla es pecado. Pero nunca podrá pensar así, como piensa Dios, si está en amistad con Satanás, que maneja los conceptos contrarios, opuestos a los de Dios. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir entonces en él para que cambie sus conceptos y entonces pueda experimentar el arrepentimiento? No puede venir arrepentimiento si no hay conceptos claros. ¿De qué me voy a arrepentir? De haber hecho qué, si no sé ni qué es bueno ni qué es malo. Primero tengo que tener los conceptos claros. Después vendría el arrepentimiento. Entonces, hermanos y amigos queridos, Dios tiene que poner en él antes de que se dé el arrepentimiento, enemistad contra Satanás, para que piense diferente a él, para que pueda percibir que los conceptos de Satanás son falsos. Y habiendo percibido eso, entonces deseche su amistad con él y vuelva en amistad con Dios, como fue al inicio con Adán, antes de su caída. Entonces el hombre podrá arrepentirse, no antes. ¿Y por qué entonces dice uno de los textos anteriores que leímos que como Dios da arrepentimiento es exaltando a Jesús como príncipe y salvador? Precisamente porque Cristo fue exaltado como príncipe y salvador por haber concluido en total victoria la misión que había venido a cumplir como hombre, que era una misión doble. Entendiendo qué fue lo que Cristo cumplió en esta misión doble, vamos a entender por qué su exaltación es la que permite el arrepentimiento en el ser humano. ¿Cuál era esta misión doble? Uno,
demostrar que el ser humano caído, pero vuelto en amistad con Dios, como era Adán antes de la caída, amistado con Dios, dirigido por la naturaleza divina, puede guardar toda la ley de Dios. Cristo vino a demostrar eso. A ver si no confundo alguno con lo que dije. No dije que Cristo tomó la naturaleza caída de Adán, a la naturaleza no caída de Adán. ¿Ok? Lo que dije fue que vino a demostrar que el ser humano caído, pero vuelto en amistad con Dios, como era Adán antes de la caída. ¿Claros en eso? ¿Sí? Podía guardar toda la ley de Dios. Cristo vino a demostrar eso. Nosotros creemos con total firmeza que la naturaleza humana que Cristo tomó fue la naturaleza caída de Adán, no la no caída. Y que por lo tanto, la aseveración de Satanás de que tal obediencia es imposible es falsa, puesto que Cristo lo demostró en su propia vida como hombre, al asumir la naturaleza caída, que estaba en enemistad con Dios, y colocarla en control total por parte de la naturaleza divina ofrecida e impartida por el Espíritu Santo a través de la regeneración espiritual. En el caso de Cristo, en el momento de engendrarlo como hombre. En el caso de nosotros, cuando nacemos de nuevo. Es distinto porque Él no tuvo que nacer de nuevo. Claros. Y la otra parte de su misión fue dar su vida por el hombre como pago por la deuda del pecado contra la ley de Dios. Cuando el hombre, por la obra del Espíritu Santo en su mente, comprende esto y entiende que si Cristo como humano venció el pecado en su totalidad, razón por la cual fue exaltado por Dios, por eso fue exaltado, porque cumplió su misión, entonces la aseveración de Satanás de que la ley de Dios no puede ser obedecida ni por Adán no caído, ni por Adán caído, aun cuando sea regenerado, es falsa. El hombre llega a entender esto. Llega a entender que Satanás es mentiroso y que Cristo lo demostró en su propia vida. Entonces, el pecador entiende que la persona con la que ha estado en amistad, Satanás, es falso y es engañador. Y su herramienta de trabajo es la mentira. Y entonces ya no quiere ser más su amigo. Vamos captando. Ha encontrado un nuevo amigo que solo usa como argumento la verdad. Un nuevo amigo que sí le ama, que solo busca su bien y finalmente darle vida eterna. Pero entre más conoce a ese nuevo amigo, más se da cuenta de cuánto lo ha ofendido, cuánto le ha fallado. Y lo embarga el dolor por el pecado y el deseo de abandonarlo. ¿Vamos captando mejor ahora? Pero todo ocurrió porque estando él en amistad con Satanás, Dios tomó la iniciativa de poner en él enemistad contra Satanás. Y al no resistirse, fue liberado del yugo engañoso del enemigo de Dios. Ahora piensa como Dios piensa. Ahora sus conceptos son los dados por Dios. Pero al mismo tiempo en que se ha vuelto en amistad con Dios, se vuelve ahora enemigo de su antiguo amigo. ¿No les estoy confundiendo? Ahora es parte de la simiente de Dios y en Cristo le toca aplastar la cabeza de Satanás a través de la victoria sobre el pecado. En este último aspecto mencionado, respecto a que primero Dios pone enemistad contra el enemigo, Satanás, y entonces se produce el arrepentimiento, Elena de White lo expresó en la declaración que leeremos luego porque se nos fue el tiempo. Quedamos aquí, nos vemos en la próxima, si Dios quiere.